Hola, bienvenidos. En la siguiente actividad, luego de haber desarrollado nuestro backend en Node con Express y enlazándolo con la base de datos Postgres a través de SQLize, vamos a crear el frontend que nos va a permitir conectarnos con este backend y poder generar ya la interacción con las vistas y el usuario final. Ok, para esto nos vamos a parar en la misma carpeta donde ya habíamos creado el proyecto anteriormente y vamos a crear nuestro proyecto Angular. Y esto utilizando el comando ng new como un nuevo proyecto. Esto se va a llamar proyecto Angular. Nos va a preguntar si queremos enrutar las fuentes. Le vamos a decir que sí, vamos a usar una fuente única para enrutar. Y qué tipo de estilo vamos a usar, CSS. Y luego se empieza a crear el proyecto de Angular. Ok, entonces el proyecto se ha terminado de crear. Y rápidamente podemos ejecutarlo en ng-serve. Y el proyecto va a levantar en el... Bueno, tenemos que entrar a la carpeta primero. Proyecto Angular ng-serve. Ahora el proyecto está levantando. Abrir una nueva ventana. Y le vamos a dar localhost 4200. Está levantando. Y apenas termine se va a desplegar atrás. Perfecto. Se ha creado nuestro proyecto. Si ustedes han instalado Angular 8, probablemente la versión sea distinta. ¿Cómo sabemos qué versión tenemos instalada? Bueno, hacemos un npm-b para ver la versión de Node que tenemos instalada. O sea, de npm, Node-b, la versión de Node, y Angular versión, y nos dice la versión de Angular, ng versión, la versión de Angular CLI instalada, y nuestra versión de Angular CLI es la 7. Ya, ustedes pueden tener la 8 y la página de atrás va a ser distinta, pero para temas del tutorial da exactamente lo mismo. Ok, entonces se nos ha creado un proyecto. Para ver el proyecto ya con sus partes vamos a entrar a code. Para que nos abra Visual Studio Code. Y podemos ver que, por ejemplo, tenemos nuestro package.json, que es donde están las dependencias, ¿ya? Tenemos source, y bueno, nodo de módulos, se han instalado las dependencias del package.json. Aquí el de Angular es muy amplio, vieron todo lo que descargó y todo esto se instaló, así que nodo de módulos de Angular es mucho más grande que el de Node, o sea, claro, que el de Node. Y finalmente tenemos los assets, donde vamos a dejar las imágenes, CSS, etc. Cosas estáticas. Environments, que podemos tener las definiciones de cómo se va a correr en producción y cómo se va a correr en desarrollo. Y eso principalmente, ¿ya? Todo esto la idea es no tocarlo. Por ejemplo, el package.json se va a ir actualizando por cada fuente que agreguemos. Y hay otro archivo que se llama AngularJSON que define la estructura del proyecto. El AngularJSON, por ejemplo, si nosotros quisiéramos agregar una nueva librería general o global de CSS, tendríamos que agregarla acá en Styles. Aquí está la librería general de CSS. Nos dice que está en Source, Style CSS, acá, ¿cierto? Entonces, cualquier cosa que queramos incorporar a nivel global la agregaríamos acá. Por ejemplo, los scripts. Ahí nos dice que assets va a ser que va a almacenar, va a ser un archivo, va a tener una ruta. Cuando nosotros llamemos a assets, él va a buscar estas rutas, ¿ya? Entonces, básicamente esto define la estructura del proyecto, el angular.json. Y finalmente ya tenemos el app, y en app vamos a tener la aplicación que se despliega en nuestro index. Recuerden que esto es una aplicación web y es un frontend, entonces se va a desplegar en un HTML. ¿Cómo se despliega nuestro HTML? Lo hace todo a partir de una sola página, y esa página va refrescando todo su contenido. Esta página se llama index.html y tiene ahí un decorador o un selector llamado app-root que
que lo que dice esta línea es que acá en el body vamos a agregar nuestra aplicación de Angular. Y esa aplicación de Angular parte con su primera fuente o su primer componente. Y este componente se va a llamar component.ts, que es el componente general de toda la aplicación. Y efectivamente el selector se llama de la misma manera. Si este selector se llamara, por ejemplo, app, acá en el index.html debería llamarse solo app. ¿Ya? Es el mismo nombre. Tenemos que tener ojo ahí, pero la idea es no tocar esta página web, el HTML, porque si sacamos esta línea nada va a funcionar. Lo que estamos haciendo es renderear nuestra aplicación de Angular en esta línea. Va a ser reemplazada esta línea por la aplicación. Luego, cuando llama a component.ts o nuestro componente general, este componente va a llamar a una página web llamada component.html, que es esta página, y esta página, fíjense, es exactamente la que despliega el contenido que vimos antes. Este contenido. Si yo borro todo lo que está en esta página y salvo, se va a refrescar la aplicación. No se va a refrescar nada porque la tengo abajo. Vamos a abrir ver terminal. Vamos a Ingisurf. Está cargando y claro, finalmente se refresca esta página. No ha refrescado nada, yo todo esto lo hace automático y se borró todo, ya no hay nada. ¿Por qué? Porque está invocando solo al router outlet, que ahora el router outlet va a ser reemplazado por cualquier ruta de sitio o de página. Básicamente esta línea lo que hace es que dice que en esa línea se desplegarán los componentes que sean invocados a partir del routing modules, ¿ya? Entonces routing modules es el centralizador de todas las rutas del sistema, y aquí cada ruta, cada vez que nosotros llamemos a una URL, como podría ser llamada a través de un href, ¿ya? Lo vamos a usar los vamos a invocar con otro comando, o sea, con otra etiqueta llamada router link, pero básicamente es la misma idea. Cada vez que se invoque una URL, esta URL va a ser desplegada en esta línea, ¿ya? Y quien centraliza esas URL es este archivo. Ok, dicho esto, vamos a agregar ahora Angular Material. ¿Qué es Angular Materials? Bueno, nosotros siendo desarrolladores no somos particularmente buenos en diseño, ¿ya? Hay gente que tiene las dos habilidades, pero en general los desarrolladores no le pegamos mucho al diseño. Entonces Google, sabiendo esto, ha habilitado una librería que nos permite salir con una interfaz relativamente decente para poder desplegar nuestras aplicaciones y no tener que estarnos preocupando tanto de los estilos y de cómo se despliega. Es como un estilo Bootstrap, pero esto se llama Angular Materials, y si quieren ver de qué se trata esta librería, podemos ir a Angular Materials y podemos ver que Angular Material tiene este estilo y tiene una serie de componentes ya fabricados, por ejemplo form control, navigations, autocompletados. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de cómo funciona el autocompletado. Ok, autocomplete, por ejemplo, si coloco one, se va filtrando, etc. Ok, entonces, y si queremos tomar ese código, tenemos aquí los tres componentes, como que deberíamos copiar y pegar en el HTML, que deberíamos copiar y pegar en el component, y que deberíamos copiar y pegar en el CSS. Estos tres componentes son los tres componentes principales de todo componente, estas tres partes son las tres partes principales de todo componente en Angular. Si se fijan, nosotros nos vamos a encontrar con que tenemos un HTML, un CSS y un component. Otra cosa que incorpora Angular Materials es una generación automática de componentes completos, ya que estas partes son, por ejemplo, un autocomplete es solamente ese elemento. Si queremos agregar componentes completos, podemos llamar a Angular Materials Schematics. Angular Materials Schematics es una librería que autogenera código en Angular Materials. Entonces, para poder usarlo, tenemos que agregar primero esta línea ngadd@Angular Material. Vamos a copiar esto y lo vamos a incorporar acá.
instalando. Si se fijan, no tenemos nada acá. Ya esta página no está cargando nada, porque borramos todo lo que contenía. Me pregunta qué estilo quiero usar. Voy a usar por default, que es el índigo. Y me pregunta si quiero instalar Hammer JS. Sí. Si quiero instalar las animaciones. Sí. ¿Para qué? Para que la librería pueda usar esas animaciones y desplegarse de mejor manera. Esta librería lo que nos facilita es algo llamado look and feel, ¿ya? Cómo se ve y cómo se siente la página. Entonces Angular Material ya tiene una serie de cosas que nos facilita. Bueno, se ha instalado, se recarga automáticamente el proyecto y se nos va a cargar en la página web, pero no hay nada que mostrar, ¿ya? Solo se instaló. Entonces ahora vamos a crear nuestro primer componente utilizando schematics, que es lo que estábamos viendo recién. Schematics me dice que tengo que instalar Angular Material y luego puedo crear un formulario de ingreso, una barra de navegación, un dashboard, una tabla o un árbol. Y luego, si quiero, adicionalmente un drag and drop. Vamos a partir creando el navegador, la barra de navegación. Entonces vamos a copiar hasta ahí y vamos a decir nav, ok, ng generate @angular material nav. Esta es la línea completa y le vamos a agregar el nombre que sería menú. Se ha creado y se ha creado el componente. Ahora, veamos la estructura de los componentes. Como vimos anteriormente, Angular Material tiene esta misma estructura. Specs.ts son las pruebas estáticas, las pruebas unitarias, y no las vamos a considerar. Pero sí nos creó el CSS, el CSS, ¿cierto? El HTML y el componente S. Entonces tenemos menú componente S. Esta es la lógica, este sería el controlador, esta sería la vista, ¿cierto? Y esta sería parte de la vista, que serían los estilos de la vista. Hasta ahí tenemos todo lo que necesitamos. Por ejemplo, si nosotros queremos incorporarle un componente, algún elemento de Angular Material, ¿ya? Lo mismo que acá, tendríamos HTML, TS, controlador, ¿no es cierto? Y el estilo. Ahora Schematics nos ha creado un menú automáticamente, y ese menú, este es el único en el que vamos a hacer esto, pero queremos que todo se cargue dentro del menú. Entonces el menú va a ser lo primero que va a cargar nuestra aplicación. Como queremos que ocurra eso, que todo se cargue dentro del menú, lo que haremos es tomar del HTML, el component.html, el principal, vamos a cortar esta línea, la vamos a sacar de ahí y la vamos a llevar al HTML del menú y la vamos a incorporar debajo de esta línea que dice Add Content Here. Vamos a agregar la línea el router link, el router outlet, y del component vamos a tomar el app menú, que es el nombre del selector, y se lo vamos a dar a la línea donde estaba el router outlet. Vamos a poner nuestro y vamos a cerrar como un tag de HTML. Esto es una directiva. Guardamos y si nos vamos a la página web se va a refrescar y ahora se nos va a refrescar, se nos va a agregar el menú. Este es el componente menú. Qué mal se ve, ¿no? Bueno, esto es por algo muy simple, porque se incorporó una línea en el Angular JSON, esta línea, se agregó un estilo nuevo y este archivo está cargado en memoria. Para que yo vuelva a recargarlo o me lo tome de nuevo, tengo que detener el servidor. Este es el único archivo que tengo que actualizar. Bueno, y el package.json, todos los archivos .json tengo que detener el servidor para que los vuelva a cargar en memoria. Los archivos de la parte superior, estos son dinámicos y no requieren reiniciar el servidor. Entonces, detenido el servidor, lo vuelvo a cargar. Perfecto, 100%, se refrescó acá y ahora sí esto tiene color y se ve bastante mejor. Ok, el nombre del menú es Proyecto Angular, o sea el nombre de la aplicación. Vamos a ir directamente a cambiarle el nombre a esto y vamos a buscar dónde está esta estructura.
Entonces se nos ha creado un componente nuevo llamado menú, y en el HTML del componente menú vamos a encontrar el nombre que vemos acá, este nombre. Aquí está el nombre del menú, ¿cierto? Y aquí están los links. Entonces, repasando, hemos creado un proyecto en Angular, le hemos instalado Angular Material, ya es con esta línea, Angular Material, y luego hemos generado un componente tipo nav que se llama menú y que nos ha creado esta estructura. Una vez que eso ha ocurrido, vamos a haber ido a component y haber quitado una línea de acá que se llama router outlet, y la hemos llevado a menú, al HTML menú, y la hemos puesto acá abajo, esta router outlet, y en su reemplazo hemos tomado este nombre app menú y se lo hemos puesto a esta página. ¿Por qué? Porque cuando el HTML invoque el app root, que es el component el component general, este app root va a llamar a component HTML. El component HTML a su vez va a llamar a app menú, y app menú va a llamar al component que está acá, y va a llamar a su vez a menú component.html, el cual va a desplegar finalmente esta vista. Y eso es lo que estamos viendo acá. Le vamos a cambiar el nombre, y a esto le vamos a llamar gestión de clientes. Vamos a crear una aplicación de gestión de clientes. Si guardamos, entonces va a refrescar. Perfecto. Y por ejemplo, el title que está acá arriba, este sí lo podemos cambiar directo de la index HTML, porque también se creó aquí. Este se llama gestión de clientes. Okay, y esto cambió ahora. Perfecto. Estamos súper bien. Ahora, ¿qué vamos a desplegar acá adentro? Bueno, vamos a desplegar una página de inicio, vamos a desplegar un listado y vamos a desplegar un formulario. Entonces la página de inicio va a ser otro schematics que se llama touch for, ¿ok? Entonces acá vamos a agregar, en lugar de nav, vamos a poner touch for, y vamos a decir que este se va a llamar página inicio. Si se fijan, la letra de la segunda palabra, la primera estoy usando camel case, o la notación del camello, que la primera letra de la segunda palabra está en mayúscula, y eso va a permitir que el componente se genere en dos palabras separadas por guión. Se fijan, se ha generado de esta manera, entonces el nombre mantiene cierta congruencia. Ok, se ha creado el componente, pero no aparece acá. Ahora le toca el turno al componente llamado al routing modules, ¿ya? Y este es el centralizador de URLs. Entonces lo que nosotros vamos a crear aquí es el link o la invocación a un nuevo componente. Vamos a abrir llaves. Cada objeto en JSON se abre y cierra con llaves, y cada arreglo abre y cierra con corchetes. Entonces esto es un arreglo de objetos. Vamos a crear un componente, y este va a tener un path, que es el nombre por el que voy a invocar a la ruta. En este caso se va a llamar vacío porque va a ser el path por defecto. Cada vez que se invoque a la raíz del sitio va a llamar a esta ruta. Y el component que voy a invocar aquí es el que acabo de crear, que se llama página de inicio component. ¿Ok? Si yo refresco, ahora la página automáticamente va a cargar esa vista. Yo no le he dado ni una URL, simplemente la invoqué, y como estoy invocando la vacía, solo podemos colocar un vacío, ¿ya? Después tenemos que empezar a dar nombres. Vamos a crear un segundo componente que va a ser la misma página, pero ahora vamos a darle un nombre para poder invocarla desde otro lado, y este se va a llamar inicio, y el componente va a ser el mismo, página inicio. ¿Ok? Hasta ahí va perfecto. Ok, entonces ahora vamos a agregar otro elemento llamado
eh, formulario, va a ser el formulario de ingreso, ¿ok? Aunque no lo he creado todavía, así que primero vamos a crearlo. Este ya no se llama dashboard, sino que se llama, y bueno, copiar y pegar, este nombre es un poco más complejo, address form. Entonces, pegamos aquí y decimos que este se va a llamar contacto, ¿ok? O cliente. Se crea el componente cliente. Y este formulario va a ser un formulario de ingreso, por ende vamos a agregar un nuevo objeto aquí, le vamos a dar el path, que se va a llamar ingreso cliente, ¿cierto? Porque es la página del formulario de ingreso, y el component se va a llamar, este es el cliente, así se llama, cliente component. Ahí está. Ok, refrescamos y solo nos aparece la página de inicio y estos links hacen menos que nada, ¿ya? No hacen nada. Entonces vamos a hacer que estos links ahora invoquen a la página de inicio y el segundo link al formulario de ingreso. Ok. Entonces ya tenemos la ruta. Lo único que tenemos que hacer es invocarlas. ¿Cómo lo invocamos? Nos vamos a menú y en el HTML vamos a colocar aquí inicio. Esto lo vamos a quitar y este lo vamos a llamar ingreso cliente. Y este href se va y va a ser reemplazado por algo llamado router link. Igual, comillas, y aquí vamos a llamar a nuestra página slash cliente, ingreso cliente. Y el superior va a invocar a la página inicio. Refrescamos, cambiaron los nombres, ok, ahí está inicio y ahí está ingreso cliente. Ahora estamos viendo las páginas. Hasta ahí tenemos nuestra página web, dos páginas web. Perfecto. Entonces ahora vamos a empezar a guardar datos. Este es nuestro formulario de ingreso. Hemos terminado la primera parte del tutorial y ahora vamos a entrar en otro tema, ¿ya? Es importante que lo incorporemos y es como utiliza Angular hoy día los formularios, ¿ok? Entonces hasta aquí les recomiendo que logren llegar hasta el punto en el que estamos con estas dos páginas desplegándose antes de adentrarse en lo que vamos a ver ahora, que se llama Reactive Forms, ¿ok? Que son los formularios reactivos de Angular, ¿ya? Así que eso, como recomendación, terminen lo anterior antes de entrar acá, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver formularios. ¿Qué es un formulario? En los antiguos páginas web que nosotros hemos fabricado, y de hecho las vimos por ejemplo en el tutorial de Java, podemos crear un formulario muy simple de ingreso de dos datos o lo que sea. Entonces vamos a crear un segundo formulario solo para pruebas y después vamos a cambiar este que es un poco más complejo, ¿ok? Vamos a hacer un formulario muy simple. Entonces nuevamente nos vamos a ir acá y vamos a usar otro address form, pero esta vez se va a llamar usuario, ¿ok? Vamos a hacer un ingreso de user y pass, un login simple. También es un address form, ¿ok? Incluso creo que no vamos a usar Angular Material para que entiendan cómo se construyen estos formularios. Entonces vamos a hacer un ng generate component usuario, ¿ok? Más simple, ng generate component usuario. Vamos a crear entonces acá, se nos va a crear un nuevo componente usuario
Esto tiene la misma estructura que ya habíamos visto, pero está vacío. Usuario works, perfecto. Lo vamos a vincular con nuestro router app routing. Entonces vamos a agregar acá un nuevo componente para llamarlo. Y este se va a llamar usuario. Y el componente que llama se va a llamar usuario component. Perfecto. Y por último vamos a agregar esta ruta al menú para que podamos llegar a esta vista. Entonces acá vamos a duplicar esta línea, vamos a invocar a usuario, ingreso usuario. Ok, guardamos. Y si se fijan, la página dice usuario works, la de usuario component, y si nos vamos acá y apretamos usuario, dice usuario works. Entonces se está cargando este nuevo componente dentro del menú. Ahora vamos a crear un formulario dentro de él. Ya, y esta parte vamos a ir mirando el de vamos a cerrar esto y vamos a ir mirando el formulario de cliente. Entonces vamos a duplicar la pantalla para ver las dos cosas, y si nos damos cuenta, el formulario de cliente tiene un form que pertenece a algo llamado un form group, y esto se llama address form. Entonces vamos a copiar esta línea completa, vamos a abrir nuestro formulario y luego vamos a cerrar nuestro formulario. ¿Ok? Y este no se va a llamar address form, se va a llamar usuario form. ¿Ok? Entonces nuestro usuario form tiene que existir en el componente. ¿Y cómo existe? Existe una declaración de variables de este estilo. Entonces, usuario form tiene que existir en usuario component, y sobre el constructor vamos a agregar una variable que se llama usuario form y le vamos a dar un vacío. Ya partimos con vacío. Ahora, para nosotros asignarle algo de tipo formulario, vamos a tener que invocar algo llamado form builder. Entonces, si se fijan, esta propiedad está invocando a una clase llamada form builder en el constructor. ¿Ya? Vamos a copiar este constructor completo y lo vamos a reemplazar por el nuestro. ¿Ok? Y les va a aparecer en rojo el form builder. Se van a parar al final, van a apretar control enter y les va a decir que la importación es con form builder. Control enter, o sea enter, y se les va a agregar la importación acá arriba. ¿Ok? Esa línea. Lo otro que pueden hacer es ir a buscar el form builder arriba, a esta línea, y copiar y pegar. ¿Ya? Exactamente lo mismo. Los validators todavía no lo hemos incorporado, aunque son estos. Una vez que los incorporemos, los podemos importar. ¿Ok? Entonces, quedaría la línea de este estilo. Ahora sí podemos, como el FB existe, podemos crear un this, que estamos haciendo una invocación a un objeto que está dentro de la misma clase, FB, que es el form builder, y el tipo va a ser un group. Abre y cierra paréntesis, punto y coma, abre y cierra llaves. Ok, ya tenemos nuestro form group. Este form group, que se llama usuario form, es invocado especificándole con el decorador form group, que es un grupo, un formulario de grupo, y se llama usuario form. Entonces, hasta ahí va todo perfecto. Si salvamos, no debería haber ningún error, y al ver la página se nos va a cargar el formulario de cliente vacío, y apretamos F12 y no va a haber errores en la consola. Ojo con eso. Si hay un error acá en la consola, algún paso no se dio bien. ¿Ok? Por ejemplo, si el form group que creé tiene una letra distinta, acá en la consola nos va a arrojar un error y nos va a decir que nuestro form group no existe. ¿Ya? Es muy importante porque los form groups son, y lo mismo lo dice toda la definición de reactive forms de Angular, son form reactivos y están
vinculados en las dos direcciones, desde la vista hacia el componente y del componente hacia la vista. Todo lo que ustedes hagan en el componente se va a evidenciar en la vista, y todo lo que hagan en la vista se va a evidenciar en el componente. Si no existe ese two-way banding, se llama el binding de dos sentidos, ¿cierto? El enlace de dos sentidos, no se va a poder establecer, y por ende les va a tirar un error, ¿ya? Así que ojo con eso. Se llama, no tiene S, guardamos, y todo va a volver a la normalidad y no va a lanzar ningún error. Perfecto. Para mayor ejemplos de Reactive Forms, entonces te coloca Reactive Forms Angular y va a encontrar todo lo que necesitan en esta página, Reactive Forms, y el ejemplo que estamos viendo está en la página. Por ejemplo, la creación de nuestro primer Form Control, la creación de nuestro primer formulario de control. ¿Ya? Por ejemplo, un form control es un elemento, y ese form control tiene que estar supeditado a un o puede estar supeditado a un form group, ¿ya? O sea, pertenece a un grupo. Ya aquí tenemos un form control, luego tenemos el que estamos viendo nosotros que se llama form group, ¿ok? Así es lo mismo, ¿ya? New form group, nosotros lo estamos haciendo con el builder, que nos evita esto, los constructores, pero la idea es la misma, ¿ya? Entonces sigamos. Tenemos nuestro grupo. Un grupo alberga muchos controles, ¿ya? Entonces tenemos un form group que alberga controles. Podemos tener controles sueltos, pero la idea es agruparlos. ¿Para qué? Para poder generar, por ejemplo, el formulario no va a estar validado, y esto tiene que ver con las validaciones, ¿cierto? El formulario no va a permitir la validación, o no se va a encontrar validado hasta que todos los campos o todos los controles internos estén válidos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un usuario y password, si no ingresan el usuario, el formulario está inválido. Si no me ingresan un password, el formulario está inválido. ¿Se entiende? Tengo que tener ambos para que se considere válido el formulario y luego se pueda enviar, ¿ya? Entonces, en el form group vamos a poner un usuario que va a ser de tipo abre corchetes, va a estar vacío y va a tener, esto es un form, como está dentro de un form group, se considera automáticamente un form control. Va a tener un validador, validator, ¿cierto? Ahí lo importo arriba, punto, y es requerido. ¿Ok? Si quieren agregarle algo más, por ejemplo, que tiene que ser mayor que 1, si es un número, menor que 100, etc., le podemos ir agregando nuevas validaciones. Coma, password. Este password también va a partir nulo. Si yo, por ejemplo, quiero que parta con un nombre, lo pongo aquí, ¿ya? Y validators también es required. Ok, entonces ahora en la vista podemos agregar dentro del form group vamos a agregar un matcard content. Bueno, vamos a agregar este. Mat es de material, ¿ya? Son elementos de material. Vamos a agregar este card, el header, que es el título el card es un tipo de elemento que son cartas, son elementos que nos permiten pintar cuadros de algo, y esto vamos a decir que es formulario de ingreso, y luego vamos a agregar el content. Ya, entonces vamos a agregar esta línea, abrimos, cerramos, aquí el contenido. Control Shift F para que nos vaya identando y se vaya tomando forma el código. Estos dos div para dar la estructura. Cerramos dos divs, luego cerramos ese div y luego cerramos ese div.
y esta columna va a tener un mat form que se va a llamar, que va a ser un full wave, o sea que va a tener todo el ancho, y el form control se va a llamar usuario, que es el que creamos recién. Ya el placeholder es ingrese usuario, y luego repetimos vamos a repetir el row porque es una línea completa. Ok, y aquí ingrese password. Este es un input type password y se llama password. Ya tienen que tener el mismo nombre que le dimos acá en el component, porque si no nos da un error de que no exista. Refresco. Y ahí está. Ok, tenemos S y S. Y nos dice que no puede encontrar el control llamado password. Y si tomo este nombre, password, y me voy acá, debería llamarse igual. Y le puse una S de más. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, cualquier error tipográfico, cualquier error de sintaxis nos va a significar un error de no encontrar el elemento. Hasta aquí vamos perfecto. ¿Ya? Entonces tenemos S y S. Ahora se ponen rojos. ¿Por qué se ponen rojos? Porque son requeridos. Eso básicamente. ¿Ya? Si yo no los ingreso, nos va a arrojar un error de que son requeridos y no han sido ingresados. Si yo creo que me muestre un mensaje que diga, oye, esto es requerido, tomamos esta línea que se llama mat error y la ponemos debajo del input y antes del cierre del mat form field, y le ponemos usuario es requerido. Se refresco. Tiene un error porque he copiado de un control que no existe. First name no existe, se llama usuario. ¿Ok? Súper común cuando uno copia y pega. ¿Ya? Pero este usuario sí tiene un require. ¿Dónde está? Aquí. Usuario tiene un require. Entonces ahora no nos va a lanzar ni un error. Ok. Creo que no nos va a lanzar ni un error. Ah, pero el formulario no se llama address form, se llama usuario form. El form group, importante. Todo esto tiene que hacer match. Si no hace match, ok, y está perfecto. ¿Ya? Esto es una alerta de seguridad que tiene que ver con que tenemos que encriptar cosas con si es password, ok. Pero se fijan, si yo no coloco el usuario, me arroja un mensaje que dice usuario requerido. Vamos a hacer lo mismo con el password. Vamos a decir que el password es requerido, siempre antes del cierre del mat form. Y vamos a cambiar password por, o sea, usuario por password. Y vamos a reemplazar el form control de acá por password. Y este form control es el mismo de arriba, así que está perfecto. Es requerido, password es requerido. Ok, ambos son requeridos. ¿Son requeridos para qué? Para que podamos invocar a la acción, ¿cierto? Que sería nuestro matcat action, nuestro submit. Esta es la última parte donde tenemos el botón que dice submit. Lo vamos a colocar debajo del mat del content, aquí, y vamos a decir enviar. Ok, es un tipo submit, es primario el color, ok, y ahora sí. Ahora, como es submit, el formulario, yo veo que el formulario, al momento de al hacerse un submit, va a llamar un método llamado onSubmit. Si yo presiono acá, me va a lanzar un error, porque el método no existe. OnSubmit is not a function. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que crear un método abajo de él que se llame onSubmit. Abre paréntesis, cierra paréntesis, abre ya y cierra ya. Ok. Y por ejemplo, console
Log. Vamos a poner aquí que si se presiona, hemos alcanzado la función. Ok. Refrescamos. Y hemos alcanzado la función. Perfecto. ¿Con qué vamos a llegar acá abajo? Con el usuario form. El usuario form, como les decía, es un validador. El validador se refiere a que va a estar preocupado de que los formularios completos cumplan con todo lo que tienen que cumplir. En caso de que no cumplan algo, van a estar inválidos. Entonces, ¿cómo yo veo si el formulario está válido o inválido? Vamos a mostrar acá abajo y vamos a hacer el mismo console log. Pero esta vez mostraremos el formulario. Usuario form, ¿cierto? Vamos a refrescar acá y vamos a borrar esto y voy a apretar el botón de enviar y nos va a mostrar el formulario. Si lo abrimos, nos va a decir que el formulario, el estatus es inválido. ¿Por qué? Porque los controles que están acá arriba, password, tanto password es inválido como usuario es inválido. Si yo le doy un usuario, envío de nuevo, vamos a limpiar, vamos a enviar de nuevo, y si revisamos ahora, el form completo sigue inválido, pero usuario es válido. Tiene que tener todo válido dentro del formulario para que esto se dé por válido. Ahora si ingreso cualquier password, voy a limpiar acá, envío de nuevo, y ahora el formulario se encuentra válido. ¿Por qué? Porque ambos campos son válidos. Todo lo que pertenece al formulario. Incluso el botón, podemos deshabilitarlo en caso de que no esté válido el formulario. Entonces, esto sería algo así. Disable. Creo que es así. Válido. ¿Qué es válido? El usuario form. Esto es válido. Bueno. Perdón, es usuario form, un operador ternario inválido. Entonces, mientras inválido sea true, el disable va a estar funcionando, o sea, se va a deshabilitar el botón. Está deshabilitado, ¿ven? ¿Cuándo va a ser falso? O sea, ¿cuándo este va a ser falso? Cuando el inválido no sea verdadero. O sea, hoy día está inválido, por ende, da verdadera esta pregunta. El formulario está inválido, esa es la signo en pregunta. ¿Está inválido? Sí. Y como es true, disable está activo. En el momento que este se vuelva falso, disable se va a volver falso y va a liberar el botón. Entonces, si yo presiono acá y luego acá, se deshabilita. Perfecto. Y ahora sí, el formulario siempre va a venir válido. Así me aseguro que siempre venga válido.
Ok, entonces ya hemos aprendido las cosas básicas de Reactive Forms, y con esto ya podemos trabajar, por ejemplo, con el formulario anterior. Ahora, con nuestro formulario anterior, lo que vamos a hacer es eh, hacer que nos envíe los datos que necesitamos para nuestro backend. Ya recuerden que el backend tenía varios datos definidos. Ok, entonces ahora vamos a crear un formulario más complejo. ¿Ya? Con estas nociones básicas ya podemos crear un formulario más complejo. Entonces volvemos a el formulario de cliente. ¿Ya? Sobre los otros. Este formulario de clientes ya podemos entenderlo. Sabemos que pertenece al address form y estos son los campos del address form. ¿Okay? En el non-submit va a llamar a un alert para mostrar esto, ¿cierto? Y todo esto está validado. Entonces vamos a transformar el formulario para nuestro... Vamos a mantener el nombre address form, pero vamos a cambiar los campos. Entonces vamos a llamar a esta empresa y acá empresa. Que no nos vayamos a equivocar con los nombres, ¿ya? Este es el nombres, ¿cierto? Este es nombres. Este es el placeholder, es lo que aparece en el campo aquí, first name, ¿no es cierto? Eso como se mueve hacia arriba es el placeholder. Eso es solamente lo que va a mostrar, pero este es el que nos interesa, ¿ya? Y si es nombres, tengo que validar nombres, no first name. Ahora apellidos. Y apellidos, tengo que validar apellidos. Y acá lo cambiamos por apellidos. Luego tenemos dirección. Y acá tenemos dirección. Y nuevamente dirección. Acá tenemos as number. Esto lo vamos a eliminar. Como yo sé dónde parte y dónde termina, marco el div inicial y el final lo marco y borro todo eso. Este también, has number, también lo vamos a borrar. Vamos a dejar esto row. Este es el row de arriba, este es el row de abajo. Y vamos a guardar la ciudad. ¿Cierto? Y aquí city por ciudad y city por ciudad. El formulario de las regiones, etc., que es state, le vamos a dar comuna, este trae comunas, ¿cierto? Vamos a hacer comuna, entonces comuna name, el validador contra comuna, es requerida y luego vamos a cambiar los errores, ¿ya? Finalmente tenemos código postal, number, código postal, el valor que muestra el código postal valor.len, y esto de chibi no nos sirve de nada, así lo vamos a borrar. Y submit es enviar. Ok, guarda. No guardemos nada porque todo esto tenemos que ahora llevarlo a el componente.
Entonces tenemos nuestro address form, que le mantuvimos el nombre, pero company ya no se llama company. ¿Cómo se llama? Empresa. First name es nombres, last name apellidos, address es dirección, dirección pues no la tenemos, city ciudad, state es comuna y postal code es código postal. Shipping no va. Bien, como les decía, aquí podemos agregar nuevos variadores componiendo que sea requerido y además tengo un mínimo y un máximo cuando es numérico. Y acá tenemos las comunas. Vamos a agregar Santiago, Santiago CG, Ñuñoa, Ñuñe y Caleta, ABC y todas las otras las vamos a eliminar. Solo para seleccionar 3. Esto se llama states y esto debería llamarse comunas. Ok, salvamos. Ahora sí salvamos y vamos a ver si nos lanza un error. Y nos lanza un error, dice abbreviation is an abbreviation of undefined. Entonces, ¿por qué abbreviation of undefined? Porque probablemente está invocando un valor. Esto acá en G4, es un for, ¿cierto? Entonces dice state abbreviation y no se llama state, se llama comuna. Si refresco, nos dice cannot read value, property value of undefined. ¿En qué línea? HTML 68 aquí. Código postal, postal code, max length 5. Nos dice que no puede leer el value. Postal code, código postal, así se llama, está bien, validator. Entonces en algún lado tenemos un postal. No, aquí no es. Postal code. Código postal. Estoy invocando este mismo, el nombre. Perfecto. Nuestro formulario ha quedado fantástico. Ahora los errores están en inglés, pero los vamos a ver al final. Tenemos los datos. Tenemos que llenar estos datos y con eso vamos a poder enviar el formulario. Tenemos las comunas que hemos creado, etc. ¿Ya? Entonces ahora, si le damos a enviar, nos dice gracias, pero lo que vamos a hacer es agregarle la misma validación que hemos puesto en el usuario. Vamos a decirle corchetes disable en caso de que address form está válido o inválido. Entonces si es inválido, ese botón va a quedar deshabilitado. Vamos a poder presionarlo. To disable since I'm not property button. Disable. Sublet. Ok. Perfecto. Entonces este está inválido hasta que esto esté válido. Comuna y postal. Ya está válido, envía y aparece. Perfecto. Entonces hasta aquí tenemos un formulario con Reactive Forms y ya podemos ir transformando las validaciones para que el formulario se preocupe de que los datos que se le envían son los correctos. Ahora, hasta aquí es la segunda parte del tutorial. Importante, lleguen hasta este punto, cierren este tema y no sigan con lo siguiente hasta que no terminen esto. ¿Ok? Lo que sigue ahora, y vamos a ver ahora, es poder tomar esos datos y enviarlos a un servicio. Entonces vamos a crear un componente servicio y ese componente servicio es el que va a invocar finalmente nuestra API de nuestro backend y va a escribir los datos en la base de datos.
Entonces de aquí tenemos el formulario cerrado y vamos a crear nuestro componente o nuestro servicio. Los servicios, el servicio va a ser el encargado de tomar los datos del componente y enviarlos a la API. ¿Por qué un servicio? Porque como ven, la estructura dice CSS y HTML es vista, el component es el controlador y el form es el formulario o modelo. Entonces tenemos un modelo vista controlador cerrado. ¿Okay? Hasta aquí esto es un modelo vista controlador que opera perfectamente. Ahora lo que necesitamos hacer es pasarle la responsabilidad a alguien más para que se encargue de llamar a los servicios. Si ustedes toman al controlador y le delegan la responsabilidad de además hacer el servicio de comunicación, esto va a empezar a crecer demasiado y se va a volver insostenible e inmantenible. Entonces, usted crea una carpeta y esto ya, estas son definiciones arquitectónicas que puede tomar cada uno, como por ejemplo van a definir los servicios. Cada componente va a tener un servicio dentro o van a tener centralizados los servicios afuera. Personalmente yo creo una carpeta, entonces le doy ng-generate, ¿cierto? Un servicio, service, pero creo una carpeta llamada bajo servicio para que quede arriba como primera carpeta, slash, y le doy el nombre del servicio. Entonces cliente, ¿ya? ¿Por qué hago esto? Porque a mí me gusta tener a todos los servicios en una sola carpeta. Entonces cada vez que tengo que hacer algo con un servicio no tengo que ir a buscar el componente y luego el servicio, sino que busco en la carpeta servicio y eso es todo. Entonces creo un servicio y se fijan acá arriba se va a crear una carpeta con un envío con un bajo y tenemos el cliente servicio. El cliente servicio no tiene las otras partes como HTML y esas cosas porque esto es un servicio, ya solo se encarga de una tarea en particular y en este caso va a ser comunicarse con la API. Ok, hasta aquí tenemos los datos, tenemos creado un servicio y lo que vamos a hacer es crear un método que se llame enviar datos cliente, manso nombre, pero bueno, ya, y este servicio va a recibir un form, entonces vamos a recibir el form address, ¿cierto? Que es de tipo any. Any es cualquier objeto JSON y any array any es un arreglo de any's, ya any es cualquier cosa. Puede ser un número, puede ser un arreglo, puede ser lo que sea. No, no es un arreglo, puede ser cualquier tipo de dato, incluso un objeto. A eso voy. Es como un object en Java. Ok, entonces con esto voy a recibirlo y voy a colocar acá un console log en el cual voy a decir que llegó formulario a capa de servicio. Ponen address form o formularios. Ok, ya salvamos, aún no pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos que invocar al servicio. Entonces aquí vamos a agregar una línea, vamos a comentar esto que ya no lo vamos a ocupar y vamos a decir que invocaremos al servicio. Para eso tenemos que primero importarlo y eso se hace de la siguiente manera: coma private servicio, dos puntos, servicio cliente servicio. Service. Ok, dentro del espacio para que lo importe y se ha agregado la línea arriba del cliente service. Y ahora sí hago un this.servicio punto enviarlo al cliente y que le paso como parámetro this.address form. Salvo. Ok, vamos a limpiar acá, vamos a llenar los datos, hacemos la empresa, algo más representativo, nombres, apellidos, dirección 123, Ciudad Santiago, Comuna Santiago, código postal 245. Envío
y me dice llegó el formulario de capa de servicio, aquí está el formulario, vienen todos los controles, vienen todos válidos, el formulario completo viene válido y aquí vienen los values, que esto es lo que finalmente ya enviaremos hacia abajo, porque si se fijan, este es un objeto JSON. El values es un objeto que yo puedo enviar, que tiene todos los valores dentro. Es un objeto, ¿no es cierto?, y trae todo adentro. El controls, por su otro lado, es algo mucho más complejo, trae muchas cosas. Entonces, esto está separado en dos cosas. El control, que me sirve para controlar que si ha sido tocado, si está pristino. Pristino es que esté limpio, o sea que nunca se ha tocado. Está falso porque ingresé datos. Está tocado, sí, verdadero, ¿ya? Entonces estas son varias cosas que va a ir validando, ¿ya? Por ejemplo, puedo ver si alguien trató de ingresar algo, si en algún momento se ingresó algo, no se ingresó, si se borró. Cada vez que lo toquen, guardan. Yo puedo guardar información de los clientes sin que ellos envíen o presionen el botón enviar. O sea, hay un montón de posibilidades, ¿no? Ok, entonces si aprieto, se está enviando. Perfecto. Entonces ahora voy a ir al método y aquí, esta es la última parte antes de llegar al servicio, vamos a agregar el método que corresponde para el envío de los datos. Y con eso, o sea, y para eso vamos a tener que importar una librería llamada HTTP module, y eso lo agregamos acá en el app modules. Entonces en imports, coma, HTTP client module, se importó arriba, esta es la ruta, ok, y luego esta misma librería la vamos a agregar en el servicio pero con otro nombre. Vamos a agregar acá en el constructor private HTTP client, perdón, http client, o sea, del tipo HTTP. Esta Angular Common HTTP tiene que ser la misma ruta que Angular Common HTTP, ¿ya? Guardo la librería, está importada, ni un error, tiene que haber ni un error acá. Perfecto. Y ahora vamos a usar esta librería HTTP para guardar los valores. Entonces vamos a invocar esta librería, vamos a retornar lo que nos retorne la librería a quien invoque el método. Entonces return this .http y tenemos los métodos, post, abre paréntesis, cierra paréntesis, le vamos a entregar la URL http localhost 2.3000, ¿no es cierto? Ahora la ruta es cliente, creo que esa es la ruta, vamos a revisarlo de inmediato. Y luego punto pipe, abre paréntesis, cierra paréntesis, y acá adentro vamos a hacer todo el llamado, ¿ya? Básicamente le estamos pasando el parámetro de invocación del post y luego le vamos a entregar bueno, le estamos enviando el form address como parámetro, eso es lo que estamos enviando, y el pipe va a filtrar el resultado. Entonces vamos a mapear esto, dentro vamos a poner en la respuesta que recibamos, se la vamos a asignar a un res.json y finalmente esto vamos a suscribirnos al resultado de esto. El resultado se llama result y vamos a asignar al result llaves, y acá adentro ya vamos a invocar lo final. Entonces vamos a pegar un salto de línea de eso, y vamos a pegar un salto de línea de esto de ordenar, y vamos a invocar el maps, el operador maps de XJS, que es el encargado de las llamadas de este estilo. Y el maps apareció, requiere de un error en caso de que falle. Vamos a decir que error también podría ser una respuesta,
Vamos a abrir y cerrar llaves nuevamente. Y vamos a hacer un console.log error. Le vamos a entregar el error. En caso contrario, vamos a invocar el success, que va a ser llave vacía. Ok. Console.log result, que es el resultado. Result. Esto es una asignación de valores. Y vamos a responder solo el rest. Ok, entonces este es el resultado. Vamos a escribir aquí resultado del servicio. Si es que se nos retorna algo desde allá. Y le vamos a enviar el form address. Ok, entonces con esto ya deberíamos estar listos para poder invocar y enviar los datos a nuestra API. ¿Dónde está nuestra API? Nuestra API va a estar es la API que hemos creado anteriormente en Sequelize. Y aquí se llama Backend Sequelize. Vamos a abrirlo con Visual Studio Code. Y esta es nuestra API, ¿cierto? Vamos a levantar la conexión con Modemon. Está arriba, no hay problema. ¿Y cuál es el método que vamos a invocar? Guarda cliente. Este es el método que tiene que recibir los datos. Aquí, datos del post. Nos vamos a poder ver acá. Debieran llegar aquí. Entonces volvemos acá y decimos que estamos en el guardar cliente y el form address es lo que va a llegar. Perfecto. Enviamos los datos. Esto sería empresa, nombres, apellidos, dirección, ciudad, comuna, postal. Enviar. Se envían los datos. No retornó nada, ponerle un error de que estamos convirtiendo en una estructura circular. Perfecto, ¿por qué? Porque estamos enviando el controls, estamos enviando todo. Entonces es importante acá que form address solo enviemos el values. Por ende, en el cliente, acá vamos a form address punto value. ¿Cómo se llama? Se llama value. Ok, está perfecto. Refrescamos nuevamente. Empresa, nombres, apellidos, dirección, ciudad. Ok. Si enviamos, se enviaron los datos y este error es muy común y se llama que el course ha sido bloqueado. ¿Qué es course? Bueno, los invito a leer de course. Ya ahí tiene que ver con los orígenes de los datos, el intercambio de recursos de orígenes cruzados. Y es tan simple como decir que no le he especificado a la API quién le va a enviar los datos. ¿Ya? Porque la idea de la API es que no cualquiera le envíe datos. Imagínense, ustedes tienen una API, un REST expuesto, y viene cualquier persona y empieza a dispararle datos a tu REST. Si tú no controlas eso, cualquiera va a poder llenarte basura en las bases de datos. Entonces, por ende, el course es el mecanismo en el que las APIs se defienden. Y si ustedes van a se invocó el guardar cliente, pero la API no dejó pasar, ¿ya? O sea, el course no dejó pasar. Para esto tenemos que agregar unas líneas específicas a nuestro backend. app.js, vamos a abrir nuestra app y antes, entre el public y la invocación de estas líneas, vamos a agregar el
permitir el dominio cruzado, allow cross domain. Vamos a incorporar esas líneas y además vamos a permitirlo, lo vamos a usar. ¿Ok? Entonces está los cross domain, que es la definición de que el origen puede ser cualquiera. Eso quiere decir cualquiera puede hacer get, put, post, delete y está autorizado, lo usamos, refrescamos nuestro y si vamos a la página, limpiamos y enviamos, y ahora ya no lanza error, sino que nos dice que el método guardar cliente no existe, solamente eso. ¿Por qué no existe? Porque el método no se llama así, se llama clientes / guardar clientes. ¿Cómo sabemos eso? Porque la invocación es clientes / guardar cliente. Entonces acá en el service tenemos que agregar el clientes / guardar cliente. Y ahora sí vamos a ver cómo el backend recibe los datos. Ok, entonces los datos ahí salen: empresa 1, nombres, apellidos, direcciones, ciudades, código postal. Enviamos los datos y los datos se han enviado y un error. Y nos dice el entero está fuera de rango porque trato de guardar algo en la base de datos y no lo dejo. ¿Ya? Perfecto. Algo estamos enviando, un dato viene chascuán y probablemente sea código postal. Código postal me parece que era un número, pero no podía ser tan grande. A ver. Se guarda, perfecto, era muy grande el nombre. Se guardó este dato y si abrimos la base de datos, local, nuestro proyecto se llama Sequelize, y si refresco aquí script select, perfecto. Bueno, varios datos vinieron, por ejemplo nombre, está esperando nombre y apellido, no se llaman así, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si así se llaman en la base de datos, deberían llamarse así en el formulario, porque estamos mandando el objeto completo. Se fijan, yo no estoy transformándolo en ningún lado. Para que sea más fácil y no tengamos que modificar tanto, vamos a ir a la vista, vamos a cambiar el nombre por el nombre es por nombre, el apellido es por apellido, y acá en el cliente lo mismo, apellido, nombre, salvamos, claro, los errores no los hemos cambiado, entonces nombre también se tiene que llamar nombre acá y el apellido acá. Ariel, el cliente no tiene idea que hicieron esto. Ahora, les recomiendo que esto lo limpien y que más prolijo, pero para tener de ejemplo ya creo que es suficiente. Entonces, dirección Andrés, punto 3, ciudad Santiago, comuna, código postal 887. Enviamos, subieron los datos. Esto debiera haber funcionado. Se guardó y no está retornándonos nada. Voy a retornar el cliente
para que sepamos que se guardó. Guardo. Y si lo vuelvo a enviar, me retornó en el resultado del cliente. Y eso es lo que se guarda. Incluso guardó el created add, a qué hora se creó y cuándo fue actualizado. Y finalmente, si voy a la base de datos y refresco, ya se ha creado sin ningún problema. Ok, hasta aquí el ejemplo de tomar datos desde el formulario web y enviarlos a la base de datos utilizando la API del video de la otra capacitación. Haremos un video luego respecto a obtener los datos, listarlos, actualizarlos y eliminarlos. ¿Ya? Con esto yo creo que ya tenemos harto para poder avanzar. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.